Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate, yo diría enmarcado en días bastante tensos, por dos razones. Una razón es que la Sala de la Constitucional está por fallar la admisión o no de demandas en contra de los otros dos candidatos a la presidencia. Ya hizo una admisión en relación a un recurso de inconstitucionalidad en contra del candidato Elías Antonio Osaka. Ahora está pendiente la admisión o no de los recursos en contra de Salvador Sánchez Serén y de Norman Quijano. Hoy día dijo el presidente en funciones de la Corte Suprema de Justicia que había caído el día de ayer un nuevo recurso en contra del candidato del FMLN y que aquí para adelante no recibían más porque no querían entorpecer el proceso electoral del país. También se sabe muy certeramente que la Corte de Cuentas estaría condenando en los dos casos que tiene pendientes con el candidato del partido Arena, el doctor Norman Quijano. Básicamente en una condena que terminaría en una multa y no en una condena civil. Así están las cosas, difíciles obviamente, y esto amerita un buen análisis. Mis invitados esta noche son de los que hacen buenos análisis, los presento inmediatamente. Joaquín Samayoa, buenas noches. Buenas noches, Nacho. Rector de FEADE, y SEADE, y además analista político, columnista de la prensa gráfica y el de Rodríguez. Buenas noches. También está con nosotros Luis Mario Rodríguez, quien es director del Departamento de Estudios Políticos de FUSADE. Buenas noches, Luis Mario. Buenas noches, don Nacho. Bueno, todas estas cosas, digamos, cierto, que ocurran en el país, básicamente en este proceso electoral, llevan a uno a preguntarse qué está pasando en este caso, ¿no? Yo creería que toda la elección en El Salvador, todas las campañas son tremendamente violentas en la parte verbal. Hoy tenemos hechos que ponen en peligro el proceso eleccionario, partiendo de la base que si la Sala Constitucional fallara en contra, admitiera los otros dos recursos y fallara en contra de los tres candidatos, pues terminaríamos sin ningún candidato a la elección y tendrían los partidos políticos que obligarse a poner sustitutos. Ese sería un caso absolutamente hipotético, pero sin duda posible. También el hecho de que la Corte de Cuentas tiene pendiente, digamos, ¿cierto? Todavía puede fallar en contra y así tenemos la información de que ya hay condena en relación a los dos casos por el cuales, digamos, se estaba viendo en Corte de Cuentas el actuar del candidato del Partido Arena, Norman Quijano. ¿Qué pasa? Y uno se pregunta, ¿qué pasa que a 2 meses de una elección estemos en esta situación? Obviamente una situación que si la contáramos en cualquier parte del mundo dirían absolutamente anormal y obviamente pone en peligro la estabilidad de un proceso democrático. Joaquín. Sí, yo creo que esta campaña efectivamente es muy diferente a todas las anteriores en lo lejos que se ha llegado en esta práctica de intentar desacreditar, inhabilitar y ganar al otro y ganar de esa manera las elecciones. Hay también mucha pasión acumulada, las actuaciones políticas de los distintos actores y partidos, las del gobierno, las del presidente, han exacerbado mucho los ánimos y han generado mucha roncha, mucha indignación, mucha cólera de unos hacia otros y viceversa. Entonces estamos viendo una campaña en la que, a diferencia de otras que, como tú bien apuntabas, era nada más un ataque verbal, rastrero muchas veces, pero se quedaba ahí. Ahora van con patadas y mordidas, ¿verdad? Ahora lo han tirado todo en el intento de inhabilitar candidatos, o de desprestigiarlos de tal manera que queden prácticamente muy malheridos a la hora de ir a las urnas. Afortunadamente, por lo menos del lado de la Corte Suprema de Justicia, hemos escuchado unas declaraciones muy sensatas del presidente interino diciendo que van a actuar con prudencia y que no van a hacer nada que pueda poner en riesgo el proceso electoral, lo cual creo que nos da a todos bastante tranquilidad. Y el magistrado Sidney Blanco explicaba también que para que los ciudadanos pongan demandas ante los jueces no hay plazos. Entonces, de hecho, podría darse el caso de que una semana antes de las elecciones alguien meta todavía otras demandas.
Pero ellos han dicho que obviamente no es que no las vayan a atender, porque las tienen que atender, pero ciertamente dieron a entender que no habrá resoluciones más allá de los próximos días, que piensan resolver las que tienen en este momento analizándose. Esto de la Corte de Cuentas también ya se veía por ahí la tendencia a intentar dañar al candidato Norman Quijano, si no hasta el punto de inhabilitarlo, sí al punto de desprestigiarlo, porque toda esta estrategia que estamos viendo por varios flancos es asociar Arena con corrupción, ¿verdad? Haya o no haya fundamento, pero una vez que eso esté en la mente de los ciudadanos ya es difícil desterrar ese tipo de prejuicios, y ese daño ciertamente lo logran con este tipo de acciones. ¿Qué piensas tú en todo esto? Porque obviamente sí es una elección diferente y podemos agregar otras cosas, digamos, ¿cierto? De por medio de los juicios pendientes, el juicio Diego de Holguín, el juicio en el CEL, los que también se habla que vienen, como el Chaparral, como INE, etcétera. Una elección totalmente diferente, un proceso eleccionario difícil. Difícil, sí, yo concuerdo con don Joaquín. Las instituciones no pueden detenerse en época electoral. La institucionalidad funciona y la Constitución otorga atribuciones a las instituciones para que éstas funcionen en cualquier época del año y bajo cualquier circunstancia. Lamentablemente, en una sociedad tan polarizada como la nuestra, donde cada elección está siendo básicamente un ensayo de cosas nuevas, dejó de ser aquellas elecciones donde estaban las estrategias del miedo, ¿ya?, de por medio para desprestigiar al otro, y ahora se está pasando a las estrategias de todo el tema de probidad, honestidad, ética, que al salvadoreño, por supuesto, de alguna manera le llama la atención, porque no hemos tenido un sistema anticorrupción que funcione. En consecuencia, cuando se da un alboroto de presunta corrupción, en una época electoral como esta, aprovechándose los partidos de todo lo que se dice, por supuesto que hay entonces un ruido que es innecesario y que afecta principalmente a los ciudadanos. Y a ver, insisto, las instituciones no pueden detenerse en época electoral, pero lamentablemente la actuación de nuestros partidos, la actuación de nuestros políticos, hace que en campaña electoral, en el caso salvadoreño, quizás sea así en otros lugares, las actuaciones de las instituciones siempre estén bajo sospecha. Bajo sospecha en el entendido que actúan en una época en la que bien pudieron haber decidido lo que ahora están haciendo con anticipación. Yo le pongo ejemplos. Nosotros, por ejemplo, en todo el tema de atracción de inversión, de promoción de la seguridad jurídica, específicamente el caso Selenel que usted acaba de mencionar, venimos básicamente hace 2 años señalando que es importante cumplir laudos arbitrales, que es importante proveer seguridad jurídica, que no se puede mandar un mensaje donde los inversionistas vengan e inmediatamente se incumplan los contratos. No estamos haciendo una campaña en el momento electoral que estamos viviendo, sino que estamos conscientes que esto tenía que haberse discutido desde hace antes, pero bajo la premisa que señalé, que no se pueden detener las instituciones. Entonces los titulares, todos, tienen que hacer un trabajo de frente a la sociedad tan transparente, tan imparcial, con un grado aún mayor de lo que deberían hacerlo si no estuviéramos en elecciones. Porque en elecciones, insisto, todos estamos bajo sospecha, inclusive las instituciones privadas, que nos pronunciamos por algo porque entramos dentro de ese huracán electoral. Y para colmo lo que vemos es, en algunas situaciones, actuaciones que por lo menos dejan duda, caso de la Corte de Cuentas de la República, donde se condena moralmente a funcionarios que no han tenido la posibilidad de defenderse, argumentando que sus casos estaban prescritos y señalándoles que hay faltantes de millones de dólares, pero no se preocupe porque ya prescribió su caso.
Eso por supuesto que si antes era sospecha, ahora ya no es sospecha, ahora es veracidad que hay ahí una instrumentalización de las instituciones. ¿Por qué no irse en contra de, o por lo menos pedir explicación, en ese caso que estoy señalando, de los expresidentes de la Corte que no hicieron lo que debían hacer, o por lo menos que expliquen por qué esos archivos de expedientes? Pero entonces ese tipo de situaciones no abona a la inversión, no abona a un clima de certidumbre, genera sospecha en la ciudadanía y polariza más ese voto informado, que de informado sobre propuestas de los candidatos no tiene nada, sino que le llenan al votante de incertidumbre, de polarización, de acusaciones y contraacusaciones y de duda a su cabeza. Y eso lo que podría provocar en algún momento es inclusive abstencionismo. Y es peligroso en una democracia. En relación a, en el caso, digamos, de los recursos que se han presentado, los argumentos, yo sé que tú no eres abogado, pero sin duda, digamos, cierto, hay una lectura que puede hacer un ciudadano que más o menos entiende el sistema político del país en relación, por ejemplo, por un caso hay el argumento de reelección, en otro caso hay concesión, en otro caso existe el del finiquito, en otro caso existe el de que un funcionario no pueda hacer proselitismo político, que es por lo que se está queriendo declarar inconstitucional la candidatura de Salvador Sánchez Serén. ¿Son argumentos válidos? Yo creo que son argumentos que tienen alguna validez, pero hay que entender que las resoluciones de inconstitucionalidad de la Sala requieren una interpretación integral del texto constitucional, y no solo del texto, sino del espíritu. Es decir, tratar de buscar la solución que armoniza de mejor manera todos los preceptos constitucionales y no únicamente el que está establecido en un determinado inciso, en un determinado artículo. En el caso, por ejemplo, de Antonio Saca, ¿qué duda cabe que el texto del artículo quedó escrito de una manera que impide ser candidato a alguien que haya sido presidente por 6 meses o más en el periodo anterior? Y en el caso de la inscripción del candidato, el periodo anterior es el del presidente Saca. Pero toda la vida lo que se ha tenido por válido, por entendido, es que lo que no se vale es la reelección continua, ¿verdad? ¿Por qué razón quedó este texto así? Lo ignoro, pero obviamente no es ese el espíritu de... Y por ahí salen otras interpretaciones, que ese artículo se refiere a alguien que de manera circunstancial haya ejercido la presidencia y no al titular de la presidencia de la República. En fin, lo que quiero decir es que en estos casos la turbulencia que ocasionaría inhabilitar a un candidato, sea quien sea, es tan grande que los jueces tienen que ejercer su buen juicio para que, a no ser que haya por todos lados y de acuerdo a todos los criterios una situación en que no tienen otra forma que inhabilitar, yo creo que deben abstenerse de abrir las puertas a este juego, porque si no estamos convirtiendo todos los procesos políticos en una especie de cacería de brujas, de persecución. Es mentira que todo esto que estamos viendo es combate a la corrupción. Es instrumentalización político-partidaria de las instituciones del Estado, con fines claros, ¿verdad? Porque si fuera combate a la corrupción, como bien apuntaba Luis Mario, esto se habría hecho de otra manera y en otro momento, ¿verdad? Entonces creo que la Corte Suprema de Justicia no debe prestarse, y entiendo yo que no están dispuestos a prestarse a este tipo de cosas. Quiero también preguntarte, obviamente, por esos argumentos. Tú eres abogado, a lo mejor tendrás alguna opinión un poco más diferente a lo que tiene que no somos abogados en este caso. Vamos a ver, yo no quisiera entrar a valorar los argumentos que han dado los demandantes en cada uno de los casos de los 3 candidatos. Primero porque hay tesis encontradas. Segundo porque me merecen todo respeto las 3 candidaturas principales. Y lo que sí creo que debemos analizar, don Nacho, son 2 cosas importantes. La primera es que la Sala de lo Constitucional ha dado muestras claras de independencia, de aplicación certera de la ley, de conocimiento estricto del derecho constitucional,
y en consecuencia, no obstante la valoración que hagan de la coyuntura que se está viviendo y del problema que sería de inhabilitar un candidato a estas alturas, estoy seguro que su tratamiento jurídico será el que, conforme la Constitución, se establece. Si ahí hay alguna situación que ellos consideran inhabilita y es inevitable, ¿verdad?, quitarse ese obstáculo, yo no dudo que lo declararían, no lo dudo, y lo afirmo de manera categórica por las acciones que hemos visto de la Sala de lo Constitucional en todo este tiempo, en los últimos 3 años, donde no han, por lo menos de cara al público, mostrado cálculos políticos para fallar. Ahora, concuerdo plenamente con don Joaquín que la Sala también, a diferencia de otras administraciones dentro de la Corte Suprema de Justicia, tiene una interpretación progresista de la Constitución, armónica, y que valorará, a mi juicio, muchas de las alternativas en cada una de las 3 candidaturas. Le dije 2 aspectos. El otro aspecto, que lo conversábamos fuera de cámara con don Joaquín, era la presión, que yo estoy totalmente de acuerdo con el magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral, que tiene esa entidad para continuar con toda la logística que implica una administración de un proceso electoral. El tema de imprimir papeletas con o sin la bandera de uno u otro partido. Entonces, eso sí es un problema que el Tribunal Supremo Electoral hace bien en ponerlo en los medios, hace bien en presionar. No debe entenderse esto que él está presionando a los magistrados, pero ellos deben cumplir su rol. Ok. Hay que recordar que en el mes de diciembre ya pueden empezar a votar los salvadoreños que están fuera del país, y por lo tanto, digamos, las boletas deberían estar ya siendo enviadas quizás a principios de diciembre. Me imagino que esa es la logística. Voy al corte. Después del corte quiero preguntarle a mis invitados si aquí estamos frente a fallos de ley, a leyes poco claras, a vacíos legales que están llevando a que la Corte tenga que interpretar todo este tipo de situaciones, pero también a un fallo del Tribunal Supremo Electoral que tampoco tiene los filtros y la jurisdiccionalidad que se necesita para poder saber que cuando pasa por un tribunal un candidato es porque está absolutamente depurado en todos sus requisitos. Después del corte, ya volvemos. Bueno, ¿qué es lo que hay aquí? Es un problema de vacíos legales que se evidencia mucho más, como dicen algunos, cuando hay una sala que da confianza a la población a interponer recursos de constitucionalidad, o hay un tribunal que no funciona en esa parte jurisdiccional como para poder establecer los filtros, y cuando ya la persona se ha inscrita es porque tiene todos sus requisitos. ¿Qué es lo que está fallando? Yo creo que un poco de las dos cosas. Obviamente, cuando la gente ve que la sala resuelve y no engaveta, como solía ser la costumbre, se siente obviamente más incentivada a presentar sus demandas. Pero por otro lado también no debiera estarse recalentando la sala de la manera que se recalienta con demandas sobre cualquier cosa proveniente de todo el mundo, si las otras instituciones hicieran bien su trabajo. Todo lo que sale de la Asamblea Legislativa, que tanto problema ha creado, elecciones de segundo grado, legislación, etcétera, hombre, si se hiciera con otro criterio el trabajo legislativo, no tendría que llegar tanta cosa a la sala en formato de demanda de inconstitucionalidad. Y lo mismo el tribunal. Lo que pasa es que el tribunal, por su propia constitución, yo creo que no tiene la legitimidad, y ellos lo saben, como para tomar decisiones que pudieran significar filtrar o inhabilitar candidatos. El tribunal antes estuvo dominado por Arena, ahora está dominado por el FMLN. Mira la que se armaría si el FMLN, por X, Y o Z razón, motivo, dice no, Norman Quijano no puede ser candidato, o Antonio Saca no puede ser candidato. Es un problema serio realmente, mientras tengamos un tribunal supremo que es partidario. Por eso es que tanto se ha insistido en la reforma que conviene de separar la parte administrativa de la parte jurisdiccional, porque en la parte administrativa no hay mayor problema en que los partidos estén ahí, que se vigilen, que se pongan de acuerdo, pero en la parte jurisdiccional sí tienen que ser jueces independientes, como todo juez, cualquiera sea su jurisdicción.
Entonces yo creo que por ahí sí hay una deficiencia de diseño en el tribunal, hay algunos vacíos de legislación, pero también hay que decir que hay comportamientos muy inadecuados de las instituciones y de los partidos políticos, porque los partidos políticos también podrían esforzarse un poco más en presentar candidatos que no sean tan problemáticos o tan controversiales, ¿verdad? Después de todo hay buena cantidad de buenos salvadoreños aptos para desempeñar esas funciones como para tener que ir a eso. Yo sí creo que alguna gente puede estar abusando. El caso de Sánchez Serén, por ejemplo. Sánchez Serén no es funcionario de este gobierno, es vicepresidente y su función como tal es sustituir al presidente cuando hace falta. En ese momento entra en funciones, pero no es un funcionario regular del gobierno como para alegar eso y querer descalificar. Lo fue hasta que fue ministro de Educación. Hasta que fue ministro, pero él renunció oportunamente a eso. Entonces yo creo que alguna gente le está sacando demasiado punta a las cosas con tal de justificar estas demandas que están orientadas a inhabilitar candidaturas. Y yo creo que ese es un mal camino, un mal precedente, cualquiera sea el candidato al que estén tratando de inhabilitar. FUSADE sacó un comunicado en la cual, un estudio básicamente, en la cual están señalando algunos riesgos que podría correr este proceso electoral si el Tribunal Supremo Electoral no cambia algunas conductas. Efectivamente, nosotros publicamos el día de ayer un boletín de estudios políticos basado en las recomendaciones de la Comisión Global para la Democracia, que está constituida por Kofi Annan y apoyada por IDEA Internacional, una organización sueca que vigila el establecimiento y el desarrollo de la democracia en el mundo. Y particularmente esta comisión global lo que hace es, hace 2 años se reúne y decide decirle a todos los países democráticos cuáles son los elementos para que un proceso electoral se considere íntegro y legítimo. 2 de esos 5 elementos tienen que ver con la regulación del financiamiento político y la credibilidad de la autoridad electoral. Eso dio pie para que nosotros retomáramos varios estudios. Venimos escribiendo sobre esto desde que nacimos en FUSADES, inclusive me refiero al Departamento de Estudios Políticos en el 2009, pero FUSADES antes, ya en el 2005, con estudio de la Universidad de Salamanca, había hablado justo lo que don Joaquín señaló de separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales del tribunal. La lógica del acuerdo de paz en su momento fue que los partidos estuvieran representados porque había tal desconfianza mutua que venía del conflicto armado que debían cuidarse en el proceso electoral, principalmente cuando el Frente se transforma en partido y llega en 1994 a su primera elección. Eso está registrado no solo en la Constituyente del 83, sino que en las reformas constitucionales a raíz del acuerdo de paz hay acuerdos, y considerando de los acuerdos de paz muy claros, que nos lo recordaba un firmante de la paz, que hablaban sobre la necesidad de la representación partidaria al interior del tribunal, con un toque de independencia, si le queremos llamar así. Y ese toque de independencia lo dan los 2 de la Corte Suprema de Justicia, que deberían ser los expertos en derecho electoral, que filtraran lo que usted muy bien preguntaba, don Nacho, todas aquellas demandas antes de mandar el tema o que los afectados se vayan a la sala de lo constitucional. Entonces nosotros señalábamos ahora, recordábamos a los partidos políticos, al Tribunal Supremo Electoral y a los ciudadanos la necesidad de reformar el tribunal para evitar que lleguemos con riesgos. ¿Cuáles riesgos? Bueno, en primer lugar, lo ya señalado por don Joaquín, una justicia electoral ineficiente. Lo hemos platicado, por cierto, civilizadamente con el presidente del Tribunal Supremo Electoral, que dicho sea de paso, es un funcionario muy abierto con quien se puede hablar. Hoy, por cierto, nos comunicamos con su asesora. Vamos a abrir un conversatorio en FUSADES para discutir lo que publicamos ahora, para que él llegue a explicar cómo se ha preparado el tribunal ante una elección que, por cierto, pinta ser muy cerrada de acuerdo a todas las encuestas. No es lo mismo tener elecciones con diferencias entre el primero y segundo lugar, con una brecha de 20-30 puntos a las que estábamos acostumbrados en el 94, en el 99, en el 2004, ¿ya?, a una elección donde la diferencia entre el primero y segundo lugar, por lo que las encuestas señalan, probablemente sea muy cerrada.
Si el Tribunal Supremo Electoral no está totalmente aceitado, si no hay una credibilidad clara en el tema de justicia electoral, una impugnación del que pierda diciendo que no acepta, que eso ya no es extraño en Latinoamérica, lo estamos viendo en Honduras, lo vimos en México, lo vimos en Venezuela y en varios países. ¿Qué resuelve eso? Un Tribunal Supremo Electoral con una justicia electoral totalmente independiente. Por ahora, ¿quién va a administrar esa justicia electoral? Los mismos representantes de los partidos. Ya tuvimos dos antecedentes que preocupan. Uno de ellos tiene que ver con la cancelación de dos partidos, PCN y PDC. Se tomó esa resolución con un quórum, con un número de votos que no era el que establecía la ley. La ley para cancelar partidos o dar resoluciones de índole judicial exige 4 votos. Pero en este caso de la cancelación de los partidos se hizo con 3. Y los magistrados, que no recuerdo quiénes fueron los que firmaron, alegaron que, bueno, la Constitución dice que hay que administrar pronta y cumplida justicia y nosotros no podemos esperar a que el 4º voto llegue. Por lo tanto, resolvemos con 3. Eso se fue a la Sala de lo Contencioso Administrativo y la Sala de lo Contencioso Administrativo dijo ese acto es ilegal y por lo tanto recupere la vida de ese partido. Ese tipo de acciones nos preocupan. Nosotros hemos hecho análisis en FUSADES sobre los procesos electorales desde el 2003 y vemos una deficiencia en la administración de justicia. Ahora me aclaraba el presidente del tribunal, a través de su asesora, que nos faltaron datos principalmente de las demandas que ya han sido procesadas por el tribunal en lo que va de esta campaña antes del evento 2014. Nosotros le explicábamos que... Básicamente sobre propaganda política. Claro, nosotros le explicábamos que lo que evaluamos fue los procesos anteriores, pero si hay una desactualización porque nos comimos estos 6 meses, vamos a abrir el espacio en FUSADES, lo conversamos y qué bueno que ojalá en el futuro se trabaje con esta diligencia. Hay riesgos y como tú dices, podemos vivir una elección bastante diferente a las anteriores, especialmente por los resultados que pueden ser estrechos, pero vamos a hablar en el próximo bloque de qué están diciendo las encuestas. Y lo que las encuestas están diciendo bastante claramente, y todas, es que hay un FMLN que está arriba de Arena o que está creciendo, una Arena que aparentemente está estancada y una tercera opción lejana del candidato de unidad. Eso es lo que dicen las principales encuestas del país. Sobre eso quiero que hablemos y también hablemos de las campañas, los mensajes que están enviando cada uno. ¿Por qué está pasándole especialmente tu Arena? ¿Por qué está estancado Arena? Ya volvemos. Bueno, y hay una campaña con mensajes y hay también propuestas de gobierno que hemos conocido poco, básicamente hemos escuchado los mensajes propagandísticos y hemos también visto las encuestas y obviamente usted no creerá una u otra encuesta, pero hay tendencias generales en las encuestas que están indicando que el FMLN ha ido creciendo, que viene de menos a más, que está hoy día aparentemente, si le creemos las encuestas, y yo creo que cuando hay varias debería creerse que está arriba del partido Arena, 2 puntos, 3 puntos, 6 puntos, como dijo hoy día una encuesta, es lo que están indicando, que hay una Arena que está estancada y hay una tercera posición más lejana, que así dicen las encuestas, no todas, que es el de unidad. Arena estancado, el FMLN creciendo. ¿Qué lectura hacen ustedes de eso? Bueno, yo en primer lugar comparto tu apreciación de que las encuestas obviamente pueden tener algunos errores de diseño de la muestra o lo que sea, pero cuando encuestas de casas de prestigio como UTEC o LPG Datos, que son las que recientemente han dado resultados, te están dando una diferencia en favor del frente, yo creo que básicamente hay que creer que eso es así, que eso es un reflejo razonable de la realidad, de lo que está ocurriendo. Definitivamente toda la parte de publicidad electoral o propaganda juega un papel importante, más impactante en unos sectores de la población que en otros. Hay sectores que son más susceptibles o más vulnerables al impacto de la publicidad, sea comercial o política, que otros. Y el Frente ha hecho un trabajo realmente muy bueno de concepción de su estrategia publicitaria.
que además tiene tres vertientes. Una es la propaganda partidaria del Frente, otra la propaganda de ALBA, que está obviamente asociada por imágenes y símbolos y colores con el Frente, o sea que refuerza al Frente, y otra la propaganda anti-Arena desde el gobierno y concretamente liderada por el presidente de la República. Entonces es una propaganda por una parte masiva, porque creo yo que hoy día el Frente tiene muchos más recursos para comprar publicidad que cualquier otro partido, y por otra parte muy bien pensada, muy bien diseñada, y eso se está viendo que tiene un impacto. Arena, por otra parte, creo yo que ha hecho un trabajo muy deficiente, a mí me parece muy deficiente, por las sensibilidades que uno tiene de las cosas a las que suele reaccionar bien la gente y las cosas a las que reacciona mal. Yo creo que Arena se está equivocando fuertemente. Por ejemplo, la propaganda que insiste en pintar a Salvador Sánchez Serén como un asesino, a mí me parece en primer lugar inmoral, porque Salvador Sánchez Serén no es un asesino. Es una persona muy decente que en el tiempo de la guerra jugó un papel que muchas de las cosas que se le imputan, ni siquiera él era el máximo responsable de su organización en ese momento. Y otras se sacan de contexto, del contexto de una guerra clandestina, compartimentada, donde un jefe de una organización no podía enterarse el día siguiente de lo que pasaba o tomar acciones. Entonces, la propaganda de desprestigio de esa manera al candidato Sánchez Serén no solo es, a mi juicio, inmoral e injusta, sino que es contraproducente. Errada. Errada. Y como esa, hay otros mensajes que no solo no le abonan, sino que son contraproducentes. Y al parecer, quienes dirigen esto en el Partido Arena, alguien les debe estar diciendo que esa es la manera en que deben hacer las cosas, porque de otra forma uno no entiende cómo siguen con eso. Entonces tenemos un frente con muchos recursos haciendo mucha y muy buena publicidad, y otro partido con muchos menos recursos y usándolos de muy mala manera. Y eso es lo que se está reflejando en esa diferencia que ahora vemos en las encuestas. Yo abonaría únicamente a lo que ya señaló don Joaquín, el tema de los recursos. Yo creo que eso, no solo en esta elección, sino que en las anteriores, desde hace ya varias décadas, viene marcando la diferencia y viene marcando la cancha en la que compiten los partidos de manera desigual. Por eso es tan importante el tema de la regulación del financiamiento político, porque aquí los recursos con los que hoy cuenta el Frente, que era la misma crítica que antes se le hacía a Arena, con la diferencia que ahora se le imputa que viene de un país extranjero y allá se decía que venía de empresas privadas locales, es que no solo se está reflejando ese dinero en política en temas de campaña, se está reflejando en entrega de bienes, en infraestructura escolar, en equipos deportivos, en lempitas, que son las computadoras, y en una serie de actos que no obstante son organizados por ALBA, el candidato o los candidatos, en este caso del partido de gobierno, acuden e indirectamente, por supuesto que se benefician. Y eso se nota en las encuestas cuando vemos una migración del voto rural, que por lo general ha sido de Arena, hacia el FMLN. Y en ese sentido, pues su estrategia ha sido muy bien planteada, al no haber un mecanismo estricto de regulación del financiamiento político, porque lo sacaron de esta ley, por ejemplo, que había propuesto el consorcio de ONG, de Flaxo, Fundaungo, Funde, la UCA y la Tecnológica. Cuando se apruebe en la Asamblea, no toman en cuenta propuestas tan buenas como esta, financiada por la Unión Europea, que regulaba estrictamente el financiamiento, y tenemos ahora ese mismo cuestionamiento que se ha venido dando durante todos estos años. Aparte de eso, una diferencia muy clara también es, por lo menos de percepción, una consolidación más clara de la militancia alrededor de la fórmula del FMLN que la que vemos alrededor de la fórmula de Arena. Y eso en un partido es complicado. No es una situación que no se pueda resolver, pero estamos a 2 meses y algo tiene que hacer en este caso la oposición política para resolverlo. En un minuto, porque estaba pensando
Bueno, ¿y qué están ofreciendo los candidatos? Y es verdad que hay programas de gobierno, pero no se están traduciendo ese programa de gobierno en los mensajes de las candidaturas, ¿no? Si me preguntan a mí, ¿qué ofrece el candidato de Arena? Rescatemos, pero rescatemos qué, no, es muy poco claro, ¿ya? Yo no sé si también tú ves una falta de una oferta concreta que pueda entusiasmar a la población, y de los tres diría yo, ¿no? Aunque hay el candidato de Tony Saca, creo que ha sido un poco más, ha ido más allá y ha logrado meter en la cabeza de la gente alguna idea concreta. Sí, yo creo que por ahí hay deficiencias grandes. Obviamente la estrategia del frente es montarse en los logros o supuestos logros del actual gobierno, y eso algunas veces se hace incluso de manera deshonesta. Por ejemplo, cuando predican lo que ha logrado los paquetes escolares, eso no es cierto, porque cuando uno ve las cifras de la encuesta de hogares del Ministerio de Economía, la deserción escolar no varió. Lo que ha habido de crecimiento de matrícula escolar es el crecimiento vegetativo que siempre históricamente ha ocurrido. Entonces, vincular eso con un programa concreto no es cierto, y además no están diciendo nada de todo lo que educación ha estado dejando de hacer por ocupar de esa manera el dinero. Pero bueno, en todo caso se están montando en los logros o supuestos logros del gobierno, más que en promesas. Las promesas prácticamente se reducen a decir vamos a seguir haciendo lo mismo, ¿verdad? Nada más. Arena, creo yo que tú lo has apuntado muy bien, le falta claridad. Probablemente una de las cosas que más, de las que más puede vanagloriarse Arena en este último periodo, no antes, en este último periodo, es que ha sido sin duda el partido que mejor y más consistentemente ha defendido la institucionalidad del país, porque son los otros los que han estado atacándola y socavándola de muchas maneras, además, en la Asamblea Legislativa. Pero eso es muy difícil de traducir como mensaje electoral, de manera que sectores grandes lo entiendan y les impacte. Y no creo que Arena no le ha atinado. El tema de seguridad, por ejemplo. Honduras, el presidente ganó por una propuesta muy concreta y muy osada. Audaz, que uno puede estar o no de acuerdo con ello, pero hay que reconocerle que dijo algo diferente a lo que se viene. Y con esa propuesta fue de menos a más. De mucho menos a más. Entonces, eso es lo que está faltando, ciertamente. Creo que ningún partido aquí está haciendo ese tipo de propuestas en ninguno de los temas críticos, ni en empleo, ni en salida del estancamiento económico, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad. Pero el que más necesita hacerla en este momento es Arena. Toca un corte, y después del corte, 2 minutos para poder contestar esa pregunta. Vamos rápidamente, volvemos con sus comentarios y preguntas. Bueno, vamos rápidamente con Francisco Bonilla para que nos digan qué dicen esta noche los amigos a través de las redes sociales. Bueno, hay actividad importante a través del contacto con nuestros amigos televidentes. Dice José Mauricio García: buenas noches, Nacho, felicidades por su programa. Si hacen malversación de fondos, es obvio que investiguen y que te tilden de mal administrador. En política nadie es transparente, todos tienen un lado oscuro, dice. Suset Guillén dice: buenas noches, con tanta multa y acusaciones, la poca credibilidad que había se está perdiendo en todos los partidos. Nunca en la historia de El Salvador habían existido elecciones tan controversiales como estas. Cuando llegue el 2 de febrero, el abstencionismo se reflejará, ya que no se cree ni confía en nadie. Saludos, dice Suset Guillén. Mario Martínez dice: estimados, yo creo que esta es buena época para sacar a la luz todo lo que haya cometido cualquier candidato, el que sea. Eso nos ayuda a ver claramente por quién vamos a votar. Marco Sánchez dice: don Joaquín, no se trata de instrumentalizar las instituciones, sino de hacer justicia de verdad sobre los anteriores funcionarios, los actuales y los que vendrán. Rafael Castellanos, el analista, dice: muy acertado, Joaquín, se trata de instrumentalizar electoralmente las instituciones para inhabilitar candidatos. Gus dice: es obvio, mientras unos les dan computadoras, otros les dan escobas. ¿Hacia dónde se lee el progreso? ¿Para que el voto migre?, pregunta Gus. Mario Grisales dice: es grave que los partidos políticos eviten ser auditados. ¿Esconden algo? ¿De dónde viene el dinero? ¿Ingresó legalmente? Carla María dice: Fusades cambia de nombre de delito a instrumentalización de instituciones cuando los señalados son exfuncionarios de Arena. José Barahona dice: don Nacho, buenas noches, les quiero comentar a sus invitados que cambiar las tendencias a la votación va más allá de una campaña política. Creo que las obras valen más a la hora de votar, para bien o para mal. Hay más interacción, pero obviamente el tiempo se nos agota.
Yo quiero responderle brevemente a un amigo televidente, Hannibal, que a través del tuit dice: ¿qué pasaría si el presidente decide salir del país? Entonces Sánchez Serén asume la presidencia, estaría vulnerando el artículo 152. Esto lo sabe perfectamente el presidente de la República y el vicepresidente, por lo tanto el presidente Funes no va a salir. Y si salen, salen los dos. Es obvio, amigo televidente, obviamente ese caso ya está, digamos, cierto, se conoce perfectamente bien que no puede salir del país, porque si asume un día la presidencia, no podría ser candidato. Yo nada más un comentario a alguien que se dirigió a mí. ¿Por qué digo yo instrumentalización de instituciones y no combate a corrupción? Por la falta de imparcialidad, es decir, por la parcialidad de todo lo que estamos viendo. Si yo viera que efectivamente se están persiguiendo a funcionarios de los que hay indicios bastante fuertes de haber estado involucrados en hechos de corrupción, del gobierno pasado, que fue de Arena también, ¿verdad? Un presidente que luego se separó de Arena, pero el gobierno fue de Arena. Pero en ese gobierno no se está investigando nada, y en el actual tampoco. Entonces, en el momento en que yo vea que la justicia es ciega, que la justicia es pareja, yo voy a creer que efectivamente es justicia lo que está buscándose. Mientras vea que hay un claro sesgo de a quién se persigue, para dónde se mira y para dónde se deja de ver, no puedo pensar otra cosa que es instrumentalización. Luis Mario. Bueno, llama la atención que en las preguntas se distinguen las palabras corrupción, abstencionismo, transparencia. Se ve que en este caso el ciudadano exige ese tipo de acciones por parte del Estado, y por eso hay que ponerle atención a una institucionalidad que realmente funcione. Hubo un señalamiento acerca de exfuncionarios de Arena y Fusades. Fusades está muy claro que si alguien ha violentado la ley debe aplicársele, y en consecuencia debe haber todo el peso de la ley cayendo sobre esta persona. Lo que no podemos nosotros aceptar es el retraso que vemos, por ejemplo, o la situación que se ha presentado, incumplimiento de contratos, laudos arbitrales, de cámaras internacionales o aplicaciones parciales de la ley. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido proponiendo ya desde hace varios años que se revisen las instituciones, que se revise las atribuciones de los funcionarios, que se les den herramientas para que cumplan con sus funciones, y que, bueno, ojalá en el futuro tengamos instituciones que realmente funcionen independientemente del partido que esté en el poder. Yo solo quería agregar, a raíz de la discusión que tenían sobre el tema de propuestas de gobierno, yo no soy chileno y podré no estar de acuerdo con las propuestas que ha hecho la candidata expresidenta Bachelet, pero yo me acuerdo claramente que ella ha propuesto una nueva constitución, una reforma tributaria y una reforma educativa. Se ha basado en 3 aspectos que los chilenos están debatiendo sobre el tema, y eso no lo hemos visto acá. Hemos visto propuestas dispersas, hemos visto lamentablemente todo lo que ya conversamos de acusaciones y contraacusaciones, y eso no abona, ¿verdad?, al voto informado que señalábamos en otro momento. Rápidamente tengo un par de preguntas, una del señor Huicho Cartagena que dice, aprovechándolo en Mario, pregúntele, ¿por qué aparece el nombre de Unidad en la papeleta si no es partido político? Porque adoptó la coalición un nombre diferente a los partidos que le integran. El Código Electoral permite que si alguien, un candidato, en este caso el expresidente, decide participar por una coalición, él puede elegir o tomar la bandera de uno de los partidos que integran ese movimiento, o tomar lo uno permite nuevo. La ley electoral. Hay otra pregunta para Joaquín, que dice, ¿cuál sería la opinión de Joaquín Samayoa si la sala inhabilita a Quijano? ¿Mala intención o le daría la razón? Bueno, yo para darle la razón a la sala o no, tendría que ver la argumentación de la sala en la sentencia, ¿verdad? O sea, que no puedo darle a priori o negarle a priori la razón a la sala, trátese de Quijano o de cualquiera de los No importa el candidato. No importa. Y yo en principio, ya lo dije claramente, estoy opuesto a ese tipo de inhabilitaciones, a no ser que hubiera realmente una argumentación contundente, que no haya forma de ver de otro modo las cosas.
a mí me parece muy peligroso el precedente de iniciar de aquí en adelante una cacería de brujas contra cualquier candidato que tenga posibilidades de ganarme a mí, ¿verdad? Ok. Mañana va a ser un día noticioso, obviamente. Tengo entendido que hay una conferencia de prensa en la Corte de Cuentas. Yo les he adelantado hoy día que información interna nos indica claramente que el día de hoy hubo un fallo de condena, 1 o 2 fallos de condena en contra de la candidatura de Norman Quijano, lo que supuestamente se va a dar a conocer el día de mañana y que esto va a terminar en una multa y no en un juicio civil, tengo entendido que ese es el nombre legal. Mañana, en debate, el presidente de la República, Mauricio Funes. Los espero mañana a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias, amigos.